me atrapó el misterio de un hombre y su casa perdida entre pinos. Hola, me llamo Elena, tengo 33 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en la provincia de Sevilla. Siempre he llevado una vida tranquila, casada con Sergio, un hombre amable y trabajador que suele viajar por trabajo. Pero todo cambió aquel caluroso día de mayo, cuando un simple encargo me llevó a la finca de don Víctor, un anciano exmilitar que parecía esconder secretos bajo su fachada rígida. Nunca imaginé que ese encuentro transformaría mi mundo por completo. La finca de don Víctor se alzaba en las afueras del pueblo, como un viejo castillo protegido por un bosque de pinos. La carretera para llegar era un sendero de tierra lleno de baches que atravesaba campos interminables donde el horizonte se fundía con el cielo azul. Aquel martes, la temperatura era sofocante, y Sergio acababa de partir hacia Sevilla, dejándome sola con el silencio de la casa. Tenía que entregarle unos papeles importantes relacionados con unas tierras que él gestionaba, un trámite sencillo que necesitaba cumplir. Sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a vestirme con esmero, casi como para una cita secreta. Elegí un vestido de seda verde esmeralda, ajustado al cuerpo y elegante, que resaltaba mis curvas sin perder la compostura. Me puse medias transparentes con un ligero brillo y, contra todo sentido práctico para ir al campo, unos zapatos de tacón alto negros y brillantes. Me gustaba sentirme fuera de lugar, demasiado sofisticada en medio de la austeridad rural. Al llegar, don Víctor estaba en el porche, leyendo el periódico con su voz ronca y profunda que me hizo estremecer. Elena, me llamó, y algo en su tono me desconcertó. Bajé del coche, sintiendo como mis tacones se hundían en la tierra, provocando una tensión agradable en mis pantorrillas. Don Víctor me miró despacio, evaluándome con una calma inquietante, deteniéndose en mis zapatos antes de sonreír con arrugas en los ojos. Sergio me pidió que te entregara esto, dijo, y yo extendí la carpeta intentando que mi voz se mantuviera firme. Olvida esas formalidades, Elena, murmuró con una invitación gestual para que entrara. Acabo de preparar un té de tomillo, no me niegues la compañía de una vieja. La casa olía a madera barnizada y a libros antiguos. Mientras bebíamos el té, su conversación me envolvía, hasta que de repente me propuso mostrarme algo en el establo. No temes manchar esos zapatos tan bonitos, su voz retaba sin disimulo. Negué con la cabeza y nos dirigimos hacia el sonido de la madera chirriando bajo nuestros pasos. Allí estaba Galope, un enorme caballo negro, imponente y majestuoso. Acércate, ordenó don Víctor. Sentí una mezcla de miedo y fascinación al acercarme, atendiendo al resoplido del animal. Se puso detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Extiende la mano, susurró al oído. Obedecí y sentí la aspereza de su piel sobre la suavidad de mi manga de seda. Guiándome, puso mi mano en el hocico del caballo. ¿Lo sientes? Es fuerza pura. Hay que respetarla, no temerla. Su aliento rozó mi cuello. En aquel penumbra cargada de heno y cuero, el tiempo pareció detenerse. Sabía que debía apartarme, pero mis pies estaban clavados al suelo. Su mano apretó la mía con más fuerza de la necesaria para un simple aprendizaje. No deberías venir tan arreglada, Elena, dijo con una nota peligrosa en la voz. Esto puede despertar cosas que deberían permanecer dormidas. La vuelta a casa fue un borrón. El cielo claro no ayudaba a disipar la niebla que sentía en mi mente. Mis manos temblaban sobre el volante, y no era por la suspensión de mi coche. Intenté convencerme de que solo era la adrenalina, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que ya no podría olvidar. Aquel día, la rutina se rompió y una sombra empezó a crecer dentro de mí. Después de aquella visita a la finca de don Víctor, la normalidad que había conocido se resquebrajó. Sergio seguía en Sevilla, ocupado con sus reuniones y planes para la casa, mientras yo me debatía entre una mezcla de inquietud y una atracción inexplicable hacia aquel hombre y su mundo. En la tranquilidad de nuestro hogar en Villanueva del Río, la atmósfera se sentía distinta, como si una tormenta invisible hubiese comenzado a formarse sobre mí. La carpeta con los documentos que debía entregar se convirtió en un pretexto para regresar a esa finca antigua, envuelta en misterio y rodeada por los pinos que susurraban secretos con el viento. El calor de mayo hacía que el aire dentro del apartamento fuera casi insoportable. Sergio había partido temprano aquella mañana y yo me encontré sola,
con el silencio y el aburrimiento como únicos compañeros. El recuerdo de don Víctor, su voz grave y la intensidad de su mirada, no dejaban de rondar en mi mente. Sentía una extraña atracción hacia ese lugar que no podía explicar, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, casi prohibido. Fue entonces cuando decidí que debía volver, buscar alguna excusa para regresar a aquella finca que parecía tener un poder magnético sobre mí. Prepararme para la segunda visita fue un ritual en sí mismo. Elegí con cuidado cada prenda, como si fuera a un encuentro secreto que solo yo conocía. Esta vez me decidí por un vestido negro ajustado que abrazaba mi figura, con una falda lápiz de cuero ecológico en un tono burdeos oscuro que crujía con cada paso que daba. Sobre él, un trench beige que caía justo por encima de las rodillas, y unas botas altas de tacón que resonaban en el suelo de madera del porche cuando llegué. A pesar del calor, sentí una corriente de aire frío recorrer mi espalda, como si el destino me estuviera preparando para lo que estaba por venir. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y el silencio dentro de la casa era casi palpable. Don Víctor estaba en el salón, observando la lluvia que comenzaba a caer, sin sorprenderse por mi llegada inesperada. Su presencia era imponente, como un imán que me atraía sin remedio. No hubo saludo formal, solo una afirmación fría: te estaba esperando, Elena. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta bajo su mirada penetrante. En aquel instante, comprendí que había cruzado una línea invisible, y que nada sería igual a partir de entonces. El peso de la culpa y el deseo se mezclaban en cada paso de aquella tarde tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la vieja casa mientras me quedaba paralizada en el umbral, incapaz de avanzar o retroceder. Don Víctor se levantó lentamente de su sillón de cuero, y cada movimiento suyo parecía cargado de una intención silenciosa que me hacía temblar. El aire estaba impregnado del aroma a madera vieja y tabaco, una mezcla que parecía envolvernos en un hechizo del que no sabía cómo escapar. Su mirada, intensa y profunda, no me dejaba ni un respiro, y sentí que mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con salirse del pecho. Entonces, se acercó con pasos medidos, reduciendo la poca distancia que nos separaba, hasta que quedé atrapada entre su cuerpo firme y la fría pared detrás de mí. Su mano se posó en mi cintura, y aunque el contacto era a través del tejido de mi falda, sentí el calor de sus dedos como una corriente eléctrica que recorría todo mi cuerpo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi mente gritaba que debía huir, pero mis labios se rendían sin querer, temblando antes de pronunciar palabras que no esperaba salir de mi boca. No sé qué decir. Él no buscaba palabras, su silencio era un mandato. Entonces calla, murmuró con voz áspera, y sus labios encontraron los míos en un beso que no era dulce ni tierno, sino intenso, exigente, con el sabor amargo del café fuerte y el peligro. Mi mundo se redujo a aquella batalla silenciosa entre sus manos y mis dedos, que se aferraban a la solapa de su chaqueta, apretando con fuerza la tela gruesa. Todo lo incorrecto, lo prohibido, parecía desvanecerse en ese instante, y solo existíamos él y yo, atrapados en una pasión que no tenía lugar en mi vida ni en mi corazón. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Miré a sus ojos y vi una tormenta que superaba a la que rugía fuera de la casa. Esto no puede ser, susurré, intentando recuperar el control, ajustando mi trench desordenado. Él respondió con calma inquietante: lo sé. Pero no cambia nada. La realidad comenzó a caer sobre mí como un peso insoportable. La culpa, el miedo, y el deseo prohibido se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Salí corriendo, sin mirar atrás, mientras la lluvia me empapaba la piel y el sonido de mis tacones retumbaba como un tambor en la noche. El eco de ese beso ardía en mis labios, marcado como una llama que no se apagaría jamás. Sabía que aquel encuentro no era solo un error, era el inicio de algo que rompería todo lo que había conocido hasta entonces. Aquella noche, la distancia entre el deber y el deseo se volvió insoportable. Regresé a casa empapada, el vestido pegado a mi piel y el corazón latiendo con un ritmo frenético que no podía calmar. Cerré la puerta detrás de mí con un sonido seco y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos desbordados. Sergio seguía en Sevilla, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí, y la casa, que antes era un refugio seguro, ahora parecía un escenario vacío donde se reían mis miedos y dudas. Me quitaba las botas con manos temblorosas,
mientras mi mente repasaba una y otra vez la imagen de don Víctor, sus manos, su mirada, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina y una tensión que no podía ocultar. Intentaba concentrarme en las tareas del hogar, en los pequeños detalles que antes me daban tranquilidad, pero el recuerdo de aquella tarde me perseguía implacable. Las palabras de don Víctor resonaban en mi cabeza. ¿No cambia nada? ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía ignorar lo que había sucedido, el peligro que representaba para mí, para mi matrimonio? Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba me llevaba más profundo en la confusión. Sergio llamaba por teléfono desde Sevilla, hablando de sus planes para la reforma del porche y de la compra de un coche nuevo. Su voz sonaba alegre, llena de energía y juventud, pero para mí tenía un tono extraño, demasiado ligero, como si faltara algo. Anhelaba la voz profunda y segura que recordaba de antes, pero solo escuchaba ecos de un hombre que ya no parecía tan cercano. Sentía una distancia creciente entre nosotros, un abismo que parecía insalvable. Me esforzaba por sonreír, por mantener la fachada de esposa feliz, pero por dentro había un vacío que nada podía llenar. El cuarto día amaneció con un cielo cubierto de nubes grises, típico de la campiña andaluza antes de una tormenta. Sentí una urgencia inexplicable, una necesidad de regresar a la finca de don Víctor, aunque solo fuera para confirmar que no estaba loca, que aquello que había sentido no era un espejismo. Busqué cualquier excusa, y finalmente, decidí que había olvidado firmar un documento importante en la carpeta que le había entregado. Una mentira pequeña y transparente, pero suficiente para justificar mi visita. Me vestí con más provocación que en la primera vez, una blusa negra ajustada que abrazaba mi pecho como una segunda piel, una falda lápiz de cuero burdeos que crujía con cada movimiento, y botas altas de tacón que resonaban con fuerza sobre el suelo de madera. Mi trench beige cubría apenas mi silueta, y cada paso que daba hacia la finca era un desafío silencioso, una declaración muda de que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Sabía que aquello era peligroso, pero la atracción y la incertidumbre me empujaban hacia adelante, hacia un destino que ya no podía evitar. La finca, envuelta en sombras y lluvia, se convirtió en el escenario de una tensión imposible de ignorar. Las botas resonaban con pasos decididos sobre el viejo porche de madera, cada golpe parecía un reto lanzado al destino. La puerta, curiosamente entreabierta, me invitaba a entrar en el silencio cargado de promesas y amenazas. Llamé a don Víctor con voz firme, aunque por dentro sentía el temblor de la incertidumbre. Él apareció en el salón, de espaldas a la ventana, observando cómo la lluvia comenzaba a formar charcos en el jardín. No mostró sorpresa alguna al verme, como si hubiese esperado mi llegada desde hacía tiempo. «Te esperaba», Elena dijo sin levantar la voz, pero con una autoridad que me hizo estremecer. Intenté comenzar con el pretexto de los documentos, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta bajo su mirada penetrante y fría. Se acercó lentamente, acortando la distancia hasta atraparme contra la pared. Su cuerpo cálido y firme contrastaba con la frialdad del espacio que nos rodeaba. Su mano se posó en mi cintura, rozando la tela de mi falda, y sentí como un calor intenso se apoderaba de mí, desafiando toda lógica y razón. Intenté apartarme, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. Él susurró al oído, «Si esto es un error, dímelo ahora». Pero no pude responder. El miedo y el deseo se mezclaban en un torbellino que me impedía pensar con claridad. Sus dedos se deslizaron lentamente por el borde de mi falda, levantándola a apenas unos centímetros, y sentí la piel desnuda bajo sus toques ásperos. Mi respiración se volvió entrecortada, sabía que cruzábamos una frontera peligrosa, pero no podía detenerlo ni quería hacerlo. El beso que siguió fue una explosión de sensaciones, un choque entre la pasión reprimida y la realidad que nos rodeaba. Era intenso, exigente, con un sabor a tabaco y a café fuerte que me desarmaba. Mi cuerpo respondía sin permiso, mis manos se enredaban en su chaqueta mientras él me sujetaba con firmeza. Cada instante era una contradicción, la culpa me quemaba, pero la necesidad me consumía. Era un juego de poder y sumisión, de peligro y atracción, donde las reglas se rompían una a una. Finalmente, me separé, jadeando y temblando, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Mientras salía apresurada bajo la lluvia, sentía que me perdía a mí misma en un laberinto sin salida. La finca, con su olor a madera y misterio,
quedaba atrás, pero su presencia me perseguiría siempre. Sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar, y que el precio de entrar en ese mundo sería mucho más alto de lo que jamás imaginé. Nunca imaginé que un simple encuentro desencadenaría un torbellino imposible de controlar. Después de aquella tarde en la finca, me sentí atrapada en un torbellino de emociones que me consumía sin piedad. Cada vez que intentaba ordenar mis pensamientos, la imagen de don Víctor, sus manos firmes y su mirada intensa, irrumpía con fuerza en mi mente. Era como si un fuego secreto ardiera dentro de mí, un deseo prohibido que me quemaba por dentro y que no podía apagar con razones ni promesas. La culpa se mezclaba con la fascinación, y cada instante lejos de él se convertía en una tortura silenciosa. Intenté convencerme de que todo podía haberse quedado en un error, en un momento de debilidad que no debía repetirse. Pero sabía que no era así. El eco de su voz, la sensación de su aliento rozando mi piel, me acompañaban en cada paso, en cada silencio. Pensaba en Sergio, en su sonrisa y en la vida que habíamos construido juntos, y sentía que un abismo crecía entre nosotros, un vacío que ni siquiera podía explicar. Aquel hombre, con su presencia imponente y su aura de peligro, había irrumpido en mi vida para cambiarla irremediablemente. Las noches eran las peores. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, recordando ese beso intenso y exigente que parecía marcarme para siempre. Intentaba encontrar refugio en la rutina, en las tareas diarias, pero la sombra de don Víctor se extendía implacable. Me preguntaba una y otra vez cómo habría sido todo si no hubiera cruzado esa puerta, si no hubiera aceptado aquella invitación silenciosa que me llevó a perderme en sus brazos. Pero la respuesta nunca llegaba, y solo quedaba la certeza de que ya no podía regresar atrás. Pensé en cómo podría resolver aquello, en cómo recuperar la paz y la normalidad que había perdido. Pero cada solución parecía más lejana, más imposible. ¿Debería contarle todo a Sergio? ¿O sería mejor guardar el secreto y luchar contra el deseo que me consumía? Las preguntas me atormentaban, y la verdad era que sentía miedo. Miedo de lo que podía pasar, miedo de perderlo todo, pero también miedo de perderme a mí misma en ese juego peligroso que había comenzado sin darme cuenta. Así, entre dudas y silencios, me encontraba en un punto de inflexión, atrapada entre el pasado y un futuro incierto, sin saber qué camino elegir ni qué consecuencias tendría mi siguiente paso. La historia que creía tener controlada se había convertido en una tormenta imparable, y yo era solo una mujer perdida en medio de ella. El secreto que creía oculto comenzó a desvelarse, y nada volvió a ser igual. Pensaba que mis encuentros con don Víctor quedarían encerrados en la intimidad de aquella finca antigua, pero pronto comprendí que el destino tenía otros planes. Aquella tarde, mientras intentaba recomponer mi vida cotidiana, una llamada inesperada rompió la aparente calma. El teléfono sonó con un timbre antiguo, resonando en los rincones del pasillo de mi casa como un presagio inquietante. Al descolgar, una voz conocida me sorprendió. Era don Víctor, pero su tono era distinto, cargado de una determinación que me heló la sangre. «Tenemos que hablar», Elena dijo con firmeza. «No puedo esperar más». Mi corazón se aceleró y un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué querría decir? ¿Acaso había descubierto que yo no podía simplemente alejarme? Sin tiempo para pensar, accedí a verle al día siguiente en la finca, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad que me empujaba hacia lo desconocido. Cuando llegué, la atmósfera era aún más densa que antes. John Víctor me esperaba en el salón, con una expresión seria que contrastaba con la calidez que había mostrado en nuestro primer encuentro. «Hay algo que debes saber», comenzó, mientras sus ojos oscuros me atravesaban con intensidad. «No todo es lo que parece en esta casa, ni en mi vida. Y tú, Elena, has despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido». En ese momento, comprendí que su mundo estaba lleno de secretos y sombras que ahora me involucraban a mí. Sentí una mezcla de temor y excitación, como si estuviera a punto de descubrir un misterio que cambiaría mi vida para siempre. Su voz bajó a un susurro, cargado de una amenaza velada y una promesa irresistible: «Esto va más allá de nosotros. No hay marcha atrás». Mientras escuchaba, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba don Víctor? ¿Qué había despertado en él mi presencia? Y, lo más importante, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar para descubrirlo?
Aquella revelación marcó el inicio de una espiral que me arrastraría a un mundo donde el poder, el deseo y la traición se entrelazaban de formas inesperadas, y donde cada paso podía ser el último. La verdad oculta bajo la fachada de Don Víctor salió a la luz, y todo se volvió más oscuro. Después de aquella confesión, la atmósfera en la finca se tornó más pesada, como si una sombra invisible nos envolviera a los dos. Don Víctor me condujo a una habitación oculta tras una biblioteca repleta de libros antiguos. La madera crujía bajo mis pasos mientras avanzábamos por un pasadizo estrecho, y el olor a polvo y tiempo me envolvía, aumentando la sensación de entrar en un mundo secreto y prohibido. Al final del camino, una puerta de hierro se abrió lentamente, revelando una estancia iluminada solo por la luz tenue de una lámpara antigua. Allí, sobre una mesa, había documentos, fotografías y objetos que hablaban de una historia que nunca hubiera imaginado. Don Víctor comenzó a relatarme, con voz grave y pausada, secretos de su pasado como militar, conexiones con figuras poderosas y una red de influencias que se extendía más allá de nuestro pequeño pueblo. Me habló de pactos oscuros, traiciones y un legado que él había jurado proteger a cualquier costo. Y en medio de todo, aparecía mi nombre, ligado a una promesa que yo desconocía. La sorpresa y el miedo se mezclaban en mi pecho mientras escuchaba, intentando comprender cómo había sido arrastrada a este juego peligroso. Don Víctor me miró con una intensidad que me hizo temblar. No se trata solo de deseo, Elena, dijo con seriedad. Estás involucrada en algo mucho más grande. Y necesito que confíes en mí, porque el enemigo está más cerca de lo que imaginas. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La vida sencilla que había conocido se había transformado en una intriga llena de peligros y secretos. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la fascinación, mientras comprendía que la línea entre lo correcto y lo prohibido se había borrado para siempre. Don Víctor se acercó, y su mano rozó la mía, esta vez con una promesa silenciosa de protección y poder. No estás sola en esto, susurró. Pero en el fondo sabía que aquella alianza tendría un precio alto, uno que aún no estaba preparada para pagar. La finca ya no era solo un refugio, era el centro de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Y yo, atrapada en su epicentro, debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentarla. La tensión alcanzó su punto máximo, y el peligro se volvió casi palpable en cada suspiro. Los días que siguieron a aquella revelación fueron una mezcla de incertidumbre y electricidad. Cada encuentro con Don Víctor se convertía en un juego de miradas cargadas de significado, de palabras susurradas que ocultaban amenazas y promesas. La finca, con su aroma a madera y misterio, se transformó en un escenario donde cada gesto, cada roce, llevaban la carga de un poder invisible que nos envolvía a ambos. Sentía como su presencia me dominaba, como si con cada contacto su mano marcara no solo mi piel, sino también mi voluntad. Mi vestido, aquel que elegí con cuidado, se ceñía a mi cuerpo como una armadura frágil que no podía protegerme de la intensidad de sus caricias. Las botas de tacón resonaban con fuerza sobre el suelo, recordándome que estaba atrapada en un juego peligroso, donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias imprevisibles. En una de esas tardes cargadas de tensión, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, Don Víctor me tomó en sus brazos con una fuerza que no admitía resistencia. Sus labios rozaron mi cuello, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, mezclando el miedo con el deseo más profundo. Ahora no hay vuelta atrás, Elena, susurró con voz ronca, y su mirada era un abismo en el que me perdí sin remedio. El mundo alrededor desapareció, y solo existíamos nosotros dos, atrapados en una danza peligrosa donde el poder y la pasión se entrelazaban sin piedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada instante fuera un desafío a la razón y al control. Sabía que aquella entrega podría ser mi perdición, pero también era la única forma de sentirme viva en medio de la tormenta que se había desatado en mi interior. La finca se convirtió en un refugio y una prisión, un lugar donde el peligro y el placer se mezclaban en cada rincón. Y yo, dividida entre la culpa y la fascinación, me encontraba a punto de cruzar un umbral del que no sabía si podría regresar. La intensidad de aquel encuentro era solo el preludio de lo que estaba por venir, y el vértigo de la pasión me arrastraba hacia un destino incierto y oscuro. La noche se volvió un abismo sin retorno, y el destino me atrapó en su juego más cruel. Volví a la finca envuelta en un silencio tenso,
con la sombra de don Víctor siguiéndome como un espectro imposible de evitar. El aire estaba cargado de electricidad, y la penumbra del atardecer teñía las paredes de un rojo profundo que parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. Al cruzar el umbral, sentí como el tiempo se comprimía, como si cada segundo se alargara en una agonía dulce y peligrosa. Mi vestido azul oscuro, de terciopelo pesado, acariciaba mis piernas con cada paso, mientras el abrigo de cachemir me envolvía como un escudo frágil contra la realidad que me esperaba. Don Víctor estaba allí, en el sillón de cuero gastado, sosteniendo un vaso con un licor ámbar que reflejaba la luz del fuego. Su mirada se posó en mí con una mezcla de deseo y determinación que me desarmó. Sin palabras, me ordenó que me quitara el abrigo, y mis dedos temblorosos deshicieron el nudo del cinturón con una lentitud que parecía un ritual sagrado. La tela cayó al suelo, dejando al descubierto el vestido que abrazaba mi silueta con una mezcla de elegancia y provocación contenida. Se acercó con pasos seguros, sus manos recorrieron mis hombros, bajando lentamente por mis brazos hasta detenerse en mi cintura. Su aliento cálido rozó mi cuello, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No hay vuelta atrás, Elena, murmuró con voz ronca, sus dedos deslizándose por el borde del vestido hasta descubrir la piel desnuda de mi muslo. El contraste entre la suavidad de mi piel y la aspereza de su mano era un fuego que me consumía por dentro. Me giró hacia él con una firmeza que no admitía réplica, y nuestros labios se encontraron en un beso que fue más una batalla que una caricia. El sabor del whisky y el tabaco mezclados con la pasión contenida transformaron el momento en una danza de poder y sumisión. Me apoyé en el respaldo del sillón, sintiendo como su cuerpo presionaba contra el mío, dominándome y a la vez protegiéndome. Pero justo cuando el clímax parecía inevitable, un sonido cortante rompió la magia. El teléfono antiguo sonó con un timbre agudo y penetrante que resonó en toda la casa. Don Víctor se tensó, y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de frustración y alerta. Levantó la mano para detenerme, y con voz baja y firme descolgó el auricular. Sí, dígame, escuché su voz al otro lado, la calma profesional de un hombre acostumbrado al peligro. En ese instante comprendí que estábamos atrapados en un juego mucho más grande que nosotros, un laberinto de secretos, mentiras y pasiones prohibidas que aún no había terminado. Mientras él hablaba, sentí que mi mundo se deshacía y se reconstruía al mismo tiempo, y supe que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. El silencio volvió a caer, pesado y absoluto, y en la penumbra de la finca, entre sombras y susurros, me aferré a la incertidumbre de un futuro que prometía ser tan oscuro como seductor. La historia apenas comenzaba, y yo ya estaba perdida en sus redes.